para todos quienes trabajamos en la cobertura, en la comunicación, en la información pública de temáticas asociadas. Voy a silenciar a algunos compañeros que están trabajando. Una temática de gran interés para todos quienes trabajamos en temáticas de cobertura, de comunicación de los derechos humanos, como lo es la preocupante situación de violencia contra las mujeres, y tratar de ver en América Latina y el Caribe, y tratar de ver otra cara de esta realidad, que es los avances en materia de jurisprudencia y el importante trabajo que ha hecho la Corte Interamericana en poder avanzar en comenzar a garantizar, a proteger a través de su jurisprudencia estos derechos. Retomo parte de lo que conversábamos en la clase anterior con el abogado Pablo González, esto del control de convencionalidad y la importancia de que lo que va a mencionar, a quien voy a presentar a continuación, mi colega Marta Cabrera, recuerden por favor ir silenciando los micrófonos, el poder, cuando ustedes por ejemplo están cubriendo una noticia que está asociada a violencia contra la mujer y en sus distintos tipos de violencia, como vamos a ver con la colega, o están cubriendo situaciones vinculadas a la defensa de los derechos de las mujeres, el poder introducir como herramienta dentro de la nota, dentro del artículo, dentro del reportaje, la jurisprudencia de la Corte. Es decir, es súper importante para nosotros, y es parte de estas actividades que hacemos en la red Dialoga, el poder compartir y facilitarles a ustedes información que requieran siempre cuando estén cubriendo temáticas vinculadas a o defensa de los derechos de las mujeres o situaciones lamentablemente de violencia contra las mujeres, el poder asociar, el poder regalarnos, que para nosotros es súper importante, una cuña, como se dice en el sur, un pedacito, una mención, una cita, a qué ha dicho la Corte Interamericana como principal tribunal interamericano defensor de los derechos humanos sobre este tema. Y por eso invitamos a nuestra colega Marta Cabrera. Marta Cabrera es de nacionalidad española, pero reside aquí en Costa Rica, en San José de Costa Rica, es abogada de la Secretaría de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde donde trabaja ya hace unos cuantos años. Tuvo una experiencia previa en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tiene estudios de posgrados asociados a la temática de defensa de los derechos humanos, además de ser una destacada abogada, como le señalaba, de origen canario, de Islas Canarias, pero ahora adoptada por nuestro continente, desde donde trabaja desde el año 2018, ¿no, Marta? Bueno, 2018, en la Secretaría de la Corte Interamericana como abogada. Recuerden que al igual como lo hemos hecho con otros colegas, ¿se acuerdan cuando el secretario de la Corte nos enseñaba cómo funcionaba la Corte? Vuelvo a repetir, la Corte tiene evidentemente a los 7 jueces, la presidenta, el vicepresidente, el resto de los otros 5 jueces, y tiene una secretaría de apoyo, que somos todos nosotros. Dentro de esa secretaría está el área legal, que está conformada por abogadas y abogados de distintos países de América Latina, el Caribe y también de Europa, como es el caso de Marta, que trabajan mano a mano con los jueces y con el secretario y la secretaria adjunta de la Corte y con la jueza y los jueces, preparando las sentencias, asistiéndoles. Ahora estamos en el periodo, como les señalaba, en el periodo ordinario de sesiones, 144. Por ende, hoy de mañana hubo trabajo del tribunal y ahí están las abogadas, los abogados trabajando con la jueza y los jueces, viendo las sentencias, etc. Cumplen un rol muy importante y por eso son personas que tienen un conocimiento muy específico sobre la jurisprudencia de nuestro tribunal. Y nos vamos a poner foco el día de hoy, junto a nuestra colega, en la temática de derechos de las mujeres en la jurisprudencia de la Corte Interamericana. Marta, muchas gracias por acompañarnos y te damos la bienvenida. Muchas gracias, buenas tardes a todas y todos. Gracias Matías por la presentación y sobre todo gracias a ustedes por el interés, ¿no?, en hacer un diploma de este calado, de profundizar en el conocimiento del sistema interamericano de derechos humanos y sobre todo de cómo funciona la Corte y de su impacto. Y bueno, y de asistir hoy
a esta clase que desgraciadamente desde hace mucho tiempo está en candente actualidad. Eh, Hablamos de la pandemia del COVID desde hace ya más de año y medio, pero lo que es la violencia contra la mujer siempre ha sido desde hace, bueno, siempre desde hace mucho tiempo, o al menos desde que se están recogiendo datos estadísticos, es también otra pandemia, ¿no? Entonces, bueno, cualquier aportación que se pueda hacer desde la sociedad civil, desde tribunales internacionales, desde los ámbitos de los medios de comunicación, siempre es importante, ¿no? Para intentar en algún momento acabar con esta lacra. Yo voy a compartir pantalla. Me dicen si se ve. Yo entiendo que antes no funcionó bien. Matías, ¿me confirmas que Se ve se excelente, ve, y se ve en como modo presentación ahora? en este momento sí. Vale, listo. Bien, pues mi presentación, o sea, el objetivo de la misma es, vamos a dedicar unos 40 minutos así, para después tener espacio a preguntas, comentarios, críticas, todo lo que ustedes quieran. Versa sobre las obligaciones que tienen los estados en materia de prevención de violencia de género, porque ustedes tienen que tener claro una cosa, que es que cuando hablamos de derechos humanos a nivel sistema interamericano, lo que estamos hablando es las obligaciones de estados para con sus ciudadanas y ciudadanos. Aquí siempre hay que distinguirlo, ¿no?, de la Corte Penal Internacional, que juzga las responsabilidades penales individuales, pues de los perpetradores. La Corte, así como su hermana, ¿no?, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la Corte Africana de Derechos Humanos, lo que se dedican es a juzgar a los estados que han firmado tratados internacionales, y ahora veremos que hay algunos específicos de violencia contra la mujer, y ellos mismos se han obligado a cumplir una serie de obligaciones. Y si no las cumple, pues aquí se encarga en este caso la Corte de decirle al Estado lo que ha hecho bien y lo que ha hecho mal, y establecer reparaciones en el caso de que así corresponda, ¿no? Entonces, en este tiempo, a mí sí me interesa un poco, yo sé que ustedes son periodistas, pero imagino que al estar en este diploma yo creo que también es necesario que tengan una perspectiva jurídica, ¿no?, de por qué está pasando esto, por qué la Corte declara lo que declara, por qué el Estado realmente se tiene que obligar a algo, ¿no? Porque además ahora estamos en una época que hay determinados estados o determinadas, sobre todo antiguos altos funcionarios de Estado, me suena mucho Colombia esta semana en una columna, creo que era en El Tiempo, si no recuerdo mal, de un antiguo vicepresidente, que se están, bueno, y otros países, no solo Colombia, Nicaragua, en su momento el Grupo Lima, que se planteaban que por qué los estados tienen que obedecer lo que dice la Corte, ¿no? Y parece que en ese momento los estados tienen una especie ¿cómo sería? Bueno, como que ellos voluntariamente se han olvidado de que son ellos mismos los que en su momento firmaron una serie de tratados, que por eso vamos a hablar primero del marco normativo, una serie de tratados que generan obligaciones. Y la Corte lo único que hace es interpretar esos tratados y decir si el Estado cumplió o no cumplió. ¿Okay? De ahí la famosa discusión a veces de que los estados quieran denunciar los tratados para poder irse de la jurisdicción contenciosa de la Corte. Que yo, muy encantada, lo hablamos más tarde si es de su interés. Pero sí es importante ver de dónde vienen estas obligaciones para después entender la evolución de la jurisprudencia en esta materia. Yo la divido en 4, como ven ahí, por un lado feminicidios, violencia sexual, violencia obstétrica y sobre todo esencial la interseccionalidad, un concepto de relativamente reciente uso, aunque lleva ya utilizándose, bueno, ya hablaré de él, pero ya desde mucho antes, ya incluso desde el siglo XIX se podría decir que ya había perspectiva de interseccionalidad, pero que ahora la Corte lo está retomando en sus sentencias y tiene una aplicación creo que muy interesante y que se debe destacar. Y por último finalizaremos un poquito con las reparaciones, porque yo entiendo que probablemente tengan también un capítulo, ya han tenido un capítulo de supervisión de cumplimiento, no sé, ahí han hablado de las reparaciones probablemente, pero sí es importante hablar de reparaciones en materia de violencia de género y cómo estamos, sobre todo para valorar si la Corte tiene impacto o no lo tiene, qué está pasando, si los estados se toman en serio la Corte, no se la toman en serio. Creo que es importante siempre ver cómo va el estado de cumplimiento con las reparaciones que ordena la Corte. Entonces, bueno, tenemos esta lacra, ¿no? Violencia de género. Ustedes bien saben
que la violencia de género, la violencia contra la mujer, es una violencia que es resultado de esta discriminación estructural, social, histórica, económica, que tenemos entre el hombre y la mujer. Nosotros tenemos digamos, un triángulo de discriminación, ¿no? Donde en la base están los mínimos gestos de situación de desigualdad que tenemos, y en la cúspide de la pirámide está este tipo de violencia. Es una violencia específica que se manifiesta por esa relación de desigualdad que hay entre hombres y mujeres. En otras palabras, la desigualdad actual que hay entre hombres y mujeres tiene como último y más grave elemento de manifestación la violencia contra la mujer, ¿no? Entonces, partiendo de esa base, entendiendo eso, decimos, ¿cómo podemos enfrentar esto de una perspectiva de derechos humanos, ¿no? Para ello, tenemos primero que ver qué es lo que ha pasado, cómo se han puesto los estados de acuerdo o no a la hora de afrontar esta lacra. Entonces hay tres instrumentos que obviamente uno lo conoce, el primero, que es la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El segundo es un instrumento a nivel universal, a nivel ONU, ¿vale? Y el tercero es un instrumento a nivel regional que sí que tiene una importancia capital a la hora de ver y entender cómo se sitúa el derecho de las mujeres, el derecho a la no discriminación, a la violencia, cómo se sitúa en el marco internacional, cómo se sitúa en la agenda de los estados. Y lo vemos en esta evolución, porque uno ve la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ustedes busquen la palabra mujer, ¿cuántas veces sale? La convención se aprueba en el 68, entra en vigor en el 79. También hay que ver que los tratados son hijos de su tiempo, ¿no? La convención habla en dos ocasiones de la mujer. Por un lado se prohíbe la trata de mujeres, ¿ok? Y por otro lado se prohíbe también la ejecución de una pena de muerte en una mujer con embarazada. Una mujer dice en estado de ingravidez. Esos son los dos únicos momentos en los que se nombra la convención. Los derechos de las mujeres empiezan a tener más relevancia en el ámbito internacional, sobre todo ya en los años 80, años 90, y eso se ve reflejado en los tratados internacionales. Ya empieza a ser cosa de agenda de los propios estados. Ya empieza a ser el embajador de turno, ¿no? O el representante del estado, el ministro de Exteriores, que vaya a las reuniones que se convoquen, a las conferencias que se convoquen, el que ya diga, no, esto ya es un asunto que hay que meter en la agenda. Y ya eso se ve plasmado sobre todo en la Convención perdón, sobre la eliminación de toda la forma de discriminación contra la mujer, o CIDAW. Es una convención que, insisto, se adopta a nivel de la Organización de Naciones Unidas, pero sí tiene un impacto también en nuestra jurisprudencia, porque ustedes verán que en muchos casos las sentencias de la Corte hacen mano de la CIDAW y del comité, ¿no?, que surgió a raíz de la CIDAW para establecer estándares. Entonces es importante destacar este instrumento. Fíjense que esta convención habla de eliminación de discriminación. Nuestra clase de hoy es de violencia de género. ¿Qué es lo que pasa? Que en principio se hablaba de discriminación contra la mujer, pero después, a nivel internacional y nacional, hubo una preocupación aún más específica, que no es solo la discriminación, no es solo la igualdad de mujeres y hombres, no es solo la brecha de género, el techo de cristal, que por supuesto son preocupantes, sino la violencia específica que se comete contra la mujer por razón de género. ¿Ok? Para eso tenemos un instrumento muy importante a nivel regional, que es la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, o también llamada Convención de Belém do Pará, ¿no? Se aprueba en el 94 y entra en vigor en el año 95. Y ahora hablaremos un poquito más sobre todo estos dos instrumentos. Si se fijan en el mapa, lo que tenemos es cuántos países han ratificado la CIDAW, la convención, recuerden, a nivel universal, a nivel ONU, de eliminación contra la discriminación contra la mujer. ¿Esto qué nos quiere decir? Lo que nos quiere decir es que sobre todo hay un consenso. Hay un consenso de Estado, un consenso social, en el que es claro que los hombres y mujeres deben ser iguales y se deben adoptar medidas para que se alcance esa igualdad, ¿no? Nos dice la CIDAW en su artículo 1, ¿qué es discriminación contra la mujer? Pues nos dice que la discriminación contra la mujer es toda distinción o exclusión o restricción que se hace. Fíjense que en esta época se dice basada en sexo, ¿no? Basada en el sexo,
esta distinción que tenga por objeto menoscabar o anular ciertos derechos que tenemos, ¿no? Es en igualdad de condiciones un hombre y una mujer. Si a la mujer se toman determinadas acciones que se le restringen ciertos derechos, habrá discriminación en términos generales, ¿no? Las cuestiones de igualdad y discriminación tienen un desarrollo teórico mucho más complejo, pero voy a hablarlo en términos generales, ¿no? Y si se fijan, dice, esta restricción puede ser en el ámbito político, económico, social, cultural y civil, o en cualquier otra esfera. ¿Y por qué importa esto? Bueno, pues ya veremos por qué importa y lo voy a conectar con la Convención de Belén do Pará. Importa esto porque hasta hace relativamente muy poco, la violencia de género, ustedes lo sabrán, la violencia de género, la violencia que cometía el marido contra su mujer en su casa, la violencia cometida en el ámbito privado, era una cuestión privada. Era una cuestión de pareja donde el Estado no tenía nada que ver. Este paradigma viene cambiando y va transformándose a una situación en la que ya decimos no. La violencia contra la mujer ocurre en el ámbito público, donde también estaba siendo invisibilizada, pero sobre todo en el ámbito privado, donde ni siquiera existía esa preocupación. Esta violencia es preocupación, debe ser preocupación de toda la sociedad. Y debe ser preocupación del Estado, y el Estado debe tomar medidas para prevenir, sancionar y erradicar este tipo de violencia, ¿sí? Entonces, la Convención de Belén do Pará viene a nivel regional a cambiar este paradigma, primero porque define la violencia contra la mujer en unos conceptos muy amplios. Nos dice que la violencia contra la mujer puede ocurrir tanto en el ámbito público como en el privado. Puede ser ejercida por agentes estatales o por cualquier otra persona, ¿no? Y todo eso implica que el Estado deba protegernos, ¿ok? Y además, lo importante de un tratado internacional, a mi juicio, en la práctica, no es solo que el tratado exista y que contenga obligaciones, sino que tengas un mecanismo de control. Nosotros podemos ser muy fan del Estado de Derecho, de las leyes, pero si no tenemos a alguien que se encargue de ejecutar esas leyes, tenemos un problema. Si no tenemos un sistema judicial, si no tenemos un poder ejecutivo que haga que se ejecuten esas leyes, en la práctica difícilmente vamos a tener resultados. Entonces, la Convención de Belén do Pará sí propone unos mecanismos de protección y de monitorización de si el Estado está cumpliendo o no con lo que se compromete. Es una convención que ha sido ratificada por 32 de los 35 estados de la OEA. No sucede lo mismo que con la CIDAW anterior. Hay consenso. Hay un consenso en el que sí, esto es un problema grave que tenemos que afrontar de manera pues, transversal. Y lo que nos dice la Convención de Belén do Pará, fíjense, es que la violencia contra la mujer es cualquier acción o conducta basada en su género. Ya superamos esa concepción biologicista, ¿no?, que había anteriormente con la CIDAW, basada en su género, que cause muerte, daño o sufrimiento físico, sexual o psicológico a la mujer, tanto en el ámbito público como en el privado. Ustedes no sé si recuerdan, pero había o hay, todavía ya no tengo claro cuántos hayan sido derogados, códigos penales en nuestra región, donde si el hombre que violaba a la mujer posteriormente se casaba con ella, ya dejaba de ser delito, ¿no? Todo eso es resultado de toda esta situación de discriminación estructural, económica, social, histórica, ¿no?, que tenemos. Y eso era una cuestión, ¿no?, que se veía como una cuestión privada. Ya la violencia de género sale de lo privado para ser cuestión pública y para ser obligación de los estados luchar contra él, ¿no? ¿Y por qué hablo de los estados? Porque sí es importante hablar de los estados, porque no podemos olvidarnos de que aquí lo que hay es un estado que ratifica esta convención y que se obliga a cumplir con ciertas obligaciones, valga la redundancia. Y entre las obligaciones más importantes que se destacan son las que están en el artículo 7 de esta convención. ¿Por qué? Porque además es la que la Corte puede declarar como violatoria. Los otros artículos no, es una cuestión de competencia, una cuestión jurídica, pero sí es importante saber, y así lo verán cuando la Corte declara violación, aparte de la Convención Americana, declara violación de la Convención de Belén do Pará, es con base en el artículo 7. Y fíjense, el artículo 7 recoge una serie de obligaciones, entre las cuales el Estado
tiene primero que abstenerse de cualquier acción o práctica que sea violatoria, sea en discriminación de los derechos de la mujer. Entonces, los casos clásicos son de agentes estatales. Agentes estatales que privan de la libertad a una mujer y la someten a violencia sexual. Es un caso claro, ahí hay responsabilidad del Estado. El Estado tiene que tener mecanismos para que eso no pase. Y si pasa, ¿no? Procesar y condenar, ¿no? Y también actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar violencia contra la mujer. Y esto va más allá de los agentes estatales. Esto va en el sentido de que si yo tengo a un vecino que me acosa y a mí me matan, ¿no? Y no se hace la investigación. O sea, si yo tengo un vecino que me acosa y por razones de género finalmente me mata o me somete a cualquier tipo de violación de derecho humano, el Estado tiene la obligación, aunque no sea un agente estatal el que lo haya hecho, un vecino, un tercero, no es un agente estatal, el Estado tiene la obligación de actuar con la debida diligencia para prevenir primero que nada. Y si pasa, para investigar y sancionar este tipo de violencia. ¿Sí? Ahora lo veremos con unos casos prácticos en los que la Corte se ha declarado la violación de estos derechos y le ha declarado la responsabilidad al Estado por no haber tenido la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer. Y también muy importante, la violencia contra la mujer, ustedes saben que sufre de un gran problema de subregistro. Esta violencia y otras, ¿no? De hecho, la violencia contra la periodista sobre todo tiene unos altos números de impunidad, violencia contra defensores y defensoras de derechos humanos también los tiene. En el caso particular que estamos hablando ahora de la violencia contra la mujer, hay un gran subregistro porque muchas de las mujeres tienen miedo a acceder al Estado para que les proteja. Entonces, los estados tienen que establecer procedimientos, dicen, legales, justos y eficaces, y medidas de protección para poder luchar contra este tipo de violencia. Esto significa que si una mujer acude por la noche a denunciar que su hija ha desaparecido, lo primero que le tienen que decir los policías no es, ay, señora, tranquilícese, probablemente estará con su novio. Y después la niña aparece muerta. Eso pasa en un caso de la corte. O sea, eso es un ejemplo de lo que no se debe hacer. Se deben tomar medidas. Si hay una mujer periodista que está diciendo estoy sometida a amenazas y además como mujer puedo estar sometida a riesgos de violencia sexual que no tienen los hombres, el Estado tiene que adoptar medidas para protegerla. Son medidas, digamos que lo que hace la Convención de Belén do Pará es obligar a los estados a tener una diligencia reforzada en la protección de la mujer, ¿no? Por este contexto en el que estamos a día de hoy todavía. Entonces, ya hecho estas explicaciones jurídicas, lo que les decía antes, necesitamos que el tratado, lo más conveniente es que siempre tenga un mecanismo de monitorización. La Convención de Belén do Pará lo tiene. Tiene la Convención Interamericana de Mujeres, tiene el MESECBI, es un mecanismo propio que da seguimiento entre los estados, ¿no? Se reúnen, tiene una secretaría técnica, y entre ellos, como parecido al procedimiento del Universal Periodic Review de Naciones Unidas, en que una cuestión interestatal en que los estados se analizan entre ellos qué tanto están cumpliendo o no con la Convención de Belén do Pará, y así ya tenemos el sistema interamericano, ¿no? Comisión Interamericana y Corte. Yo ahí les pongo porque unos folletos informativos que ha sacado la CIM, la Convención Interamericana de Mujeres, que me parecen muy relevantes, es meterse en la página de la Comisión Interamericana de Mujeres y tiene incluso un repositorio que es COVID. Y la verdad que está muy bien porque hace un análisis de cómo, con varios documentos, no solo ese, cómo ha impactado la COVID en las mujeres en específico, ese impacto diferenciado que hay en las mujeres, y creo que es muy importante tener claro cuál es el panorama actual que tenemos para pues, poder tomar las medidas más adecuadas y poder entender un poco mejor cómo es esta violencia, ¿no? Bueno, a la jurisprudencia de la Corte, como les dije antes, desgraciadamente, por un lado tenemos también jurisprudencia de violencia sexual, tenemos un poco de violencia obstétrica y sobre todo hablar de interseccionalidad a la hora siempre de abordar la violencia contra la mujer y a la hora de abordar otro tipo de discriminación. La interseccionalidad es un concepto que abarca, que afecta a todos los grupos en situación de vulnerabilidad y todos los ejes de opresión. Entonces, solo voy a destacar algunos casos. ¿Se acuerdan que yo les hablaba de esta situación, ¿no? En la que va una madre y dice, no, mi hija ha desaparecido?
y va a la policía y el policía de turno le dice, no, cálmese señora, vuelvas a su casa, seguro su hija está de volada, está por ahí con su novio y tranquila. Esto pasó en el caso González y otras Campo Algodonero, se llama Campo Algodonero contra México, conocido como el caso Campo Algodonero, un caso pues muy relevante, desgraciadamente es un caso en el que hay 2 niñas y una mujer que desaparecen de un día para otro en el estado de Chihuahua, en una época, en un alto contexto de alto feminicidio, y esto es importante para la responsabilidad del Estado. Y cuando las mamás, cuando los familiares van a denunciar la desaparición, pasa esto. Pasa que el Estado no adopta ninguna medida, no la buscan. ¿Qué es lo que pasa al final? Estas personas, Laura, Esmeralda y Claudia, aparecen ahí en un campo algodonero, por eso se le llama caso Campo Algodonero, muertas, habiendo sido sujetos de tortura sexual y todo tipo de vejaciones que se demostraban por los resultados de cómo habían quedado los cuerpos, ¿no? Bien, la Corte en este caso lo primero que hace es definir por primera vez el caso como un feminicidio, es decir, en un caso que claramente es un homicidio que se produce por razones de género, por el hecho de ser mujer, ¿vale? Y la Corte empieza a analizar los estereotipos de género que se hicieron en esta investigación, ¿no? Y define lo que es un estereotipo de género y nos dice que es esa preconcepción o atributos que nosotros muchas veces hasta inconscientemente asociamos con el hombre y la mujer, ¿no? El hombre protector, la madre, la mujer cuidadora, ¿no? El hombre es el que tiene que salir a buscar los frutos, la madre es la que se encarga de la casa, el hombre es más racional, la mujer es más emocional, todo ese tipo de estereotipos de género, todos esos afectan a una investigación, sobre todo cuando estamos con violencia contra la mujer. Y así nos lo dice la Corte, que los estereotipos de género son causa y consecuencia de la violencia de género contra la mujer. Claro, aquí hay una cosa interesante de responsabilidad del Estado, porque el Estado mexicano lo que nos dice aquí es, ok, si hubiese sido un agente estatal el que mata a estas niñas, sí, pues es mi responsabilidad, porque los agentes estatales, todo lo que hagan los agentes estatales, entra en la responsabilidad del Estado. No, el agente estatal, un policía, un militar, un funcionario público, representan al Estado, ¿no? Entonces, pero lo que dice México es que no tenemos prueba de quién fue. Podría haber sido un policía, pero también podría haber sido un vecino, podría haber sido el exnovio, ¿no? Podría haber sido cualquiera. Por lo tanto, yo no tengo responsabilidad por lo que le pasó a estas 3 mujeres. Entonces la Corte hace un test y la Corte dice, ok, es verdad que un Estado no puede responder lo que haga cualquier persona, cualquier agente no estatal, ¿no? Por cualquier tercero, ¿no? Que se le dice. Un ejemplo claro, si yo estoy en casa ahora mismo y de la nada entra mi vecino y me mata, porque él está obsesionado, yo sin saberlo, el Estado sin saberlo, él está obsesionado conmigo y me mata, ¿el Estado tiene responsabilidad o no? Segundo escenario, si mi vecino me empieza a acosar, yo presento denuncia, otra denuncia, me sigue acosando, el Estado no hace nada y finalmente me mata, ¿el Estado tiene responsabilidad? Son 2 escenarios diferentes y eso es lo que hace que el Estado tenga responsabilidad o no. En el primero no lo tiene, en el segundo sí. ¿Por qué? Porque se aplica un test, ¿no? Y el Estado dice, lo que dice la Corte es, cuando no sabemos que es un agente estatal, el Estado no puede responder por todo lo que hagan terceras personas. Pero ojo, si el Estado tiene, y lo dice así, conocimiento o tuvo que tener conocimiento de la situación de riesgo inminente, 1. Y 2, no adoptó medidas razonables para prevenir y evitar ese riesgo, es culpable el Estado, hay responsabilidad del Estado. ¿Qué fue lo que pasó aquí? ¿Qué fue lo que pasaría si yo presento muchas denuncias, el Estado no me protege y finalmente a mí me pasa algo? Porque el Estado tiene conocimiento y el Estado no adopta medidas para protegerme. Aquí pasó lo mismo en Campo Algodonero. Desde que las madres denuncian y el Estado no hace nada, las niñas aparecieron 2 o 3 semanas después muertas. ¿Quién sabe si el Estado hubiese tenido la debida diligencia, si las hubiese podido rescatar a tiempo? ¿No? Entonces, aquí sí hubo responsabilidad del Estado precisamente por eso. Y es
nos viene lo que llevo con esto a concluir es que, ojo, porque el Estado puede ser responsable no solo por lo que hagan sus policías, sus militares, sus funcionarios, sino también en determinadas circunstancias cuando no adoptan las medidas positivas, se llama, de protección cuando sea necesario, como un contexto como este, un contexto en el que tienes los feminicidios desbordando las estadísticas, ¿no? Que ya te han informado de que su hija ha desaparecido y no haces nada, ahí sí hay responsabilidad del Estado si esa persona muere, se encuentra muerta. Entonces, bueno, dicho analizado eso, vamos a hablar del último caso que ha sido muy reciente, también es importante por los avances jurisprudenciales que tiene, en el caso de Vicky Hernández contra Honduras. En este caso estamos hablando de una mujer trans, trabajadora sexual, que en la época del golpe de Estado de Honduras, en 2009, había estado de sitio, si no recuerdo mal, en una situación de restricción de derechos. Lo que le pasa a ella es que a ella la matan, la asesinan, ¿no? Tampoco sabemos quiénes la matan. Pero lo importante de este caso, entre otras cosas, primero, otorgarle la justicia para Vicky que no tuvo a nivel interno, ¿no? Pero también porque aquí se aplica, ¿se acuerdan de la Convención de Belén do Pará? Que es una convención específica para las mujeres, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. La Corte dice, la Convención de Belén do Pará también aplica a las mujeres trans, no hay discusión. Y eso también fue un avance importante que hemos tenido ahora en el año 2021 y que en algunas ramas del feminismo, determinados feminismos, se sigue discutiendo. Pero la Corte en eso fue clara, hubo 2 votos disidentes, pero pues la mayoría es la que ha hecho que se siente la jurisprudencia en eso, y es importante destacar este avance. Por supuesto, el Estado fue responsable por la muerte de ella y por las garantías judiciales, y, o sea, el procedimiento de investigación y de mal procesamiento que se hizo por la muerte de ella, ¿no? Pasamos a violencia sexual. Miren ahí los casos. No son todos los que son, no están todos los que son, pero desgraciadamente son muchos los que hay, porque pues sí, lo que decía antes, hablamos de pandemia de COVID, también hablamos de pandemia de violencia contra la mujer y en particular violencia sexual. O sea, la violencia sexual es un cáncer que afecta tanto en cada esfera de las situaciones políticas de los países. Es decir, incluso si tenemos un conflicto armado, la violencia sexual es una parte determinante del conflicto armado, para que se haga una idea. Entonces, estos son algunos de los casos. Si quieren, si lo desean, yo después la presentación la puedo pasar, se la puedo pasar a Matías. Pero sí hay algunos casos que pues creo que son importantes destacar para pasar ya a reparaciones, ¿no? Tenemos en el Perú, tenemos un caso que es el penal Miguel Castro contra Perú. Este es uno de los primeros casos en el que la Corte analiza con perspectiva de género las violaciones de derechos humanos que se tuvieron ahí. En la foto tienen el penal. ¿Qué es lo que pasa en este caso? Lo que pasa en este caso es que tenemos un traslado aparente de presas, ¿no? Que están en un penal junto con otros presos. Y lo que se hace en este traslado, la operación Mudanza 1 se llamaba. Entonces decía el Estado, no, yo voy a trasladar a estas presas a una cárcel de mujeres. ¿Y qué es lo que pasó? Lo que pasó es que el traslado se convirtió en una guerra entre el Estado y las personas que estaban dentro. Se intentó hacer un traslado con helicópteros lanzando misiles, derribando paredes, armamento militar. Y lo que estuvo detrás de ese aparente traslado de prisioneras era que estos prisioneros que o estaban condenados o estaban en prisión preventiva, por ello lo estaban por delitos de terrorismo. Entonces el Estado lo que aprovechó es este subterfugio, ¿no? Para hacer una suerte de limpieza social. Así lo dice la Corte, además lo hace también con base a la Comisión de la Verdad en Perú. Todo fue un truco, ¿no? Para aparentemente trasladar a presas en este caso, y pues poder hacer esta limpieza, ¿no? Dentro de todas las violaciones que tiene este caso, porque tiene muchas, vamos a centrarnos en las de violencia de género en particular, porque por primera vez la Corte nos dice que el acto de violencia sexual pueden ser muchas cosas que tengan contenido sexual, y no necesariamente cuando hay un contacto físico, por ejemplo, que no es lo primero que uno piensa,
en violencia sexual, ¿no? En este caso lo que pasó es que después digamos, de estos hechos del traslado, muchas de las prisioneras y prisioneros fueron trasladados a hospitales o a otras zonas, y a las prisioneras las colocaron desnudas durante días delante de hombres encapuchados. Esto la Corte lo definió como violencia sexual. Y después tenemos a otra mujer que lo que le hacen es varios hombres con unos guantes deciden introducirle su dedo en la vagina, y la Corte lo que dice es que esto constituye violación sexual. Hay que superar ese entendimiento tradicional, ¿no? Que la violación sexual es pues la penetración, probablemente, sino que o una relación sexual sin consentimiento, como se entendía, sino que estos tipos de actos pueden ser también violación sexual, ¿no? Y después, lo que es interesante en este caso es que tú tienes todas estas violaciones que afectan a hombres y mujeres, murieron muchas personas. Y la Corte lo que dice es que voy a hacer un análisis diferenciado. Y aquí empieza la perspectiva de género, aunque no lo diga. Y es decir, es verdad que muchos de ellos, mucha gente sufrió violaciones de derechos humanos, pero a las mujeres se les tuvo una afectación particular y diferenciada. Por ejemplo, había mujeres embarazadas que tuvieron que arrastrarse por encima de los cuerpos de compañeros muertos para protegerse ellas y proteger a su feto. Entonces, eso tiene necesariamente un impacto diferenciado entre otro tipo de personas que no están en esa situación. También hubo situaciones de incomunicación, y tenías muchas mujeres que eran cabeza de familia y que no podían contactar con su familia. Eso tenía también un impacto diferenciado en las mujeres. Y la Corte lo que hace es resaltar. También para eso sirve la perspectiva de género, para resaltar este tipo de cuestiones diferenciadas, para atacar los estereotipos de género, y también, ya lo veremos después, para elaborar reparaciones en este sentido. Otro caso muy importante para estándares de investigación de la violencia sexual son los casos de Fernández Ortega contra México y Rosendo Cantú contra México. Son dos casos que se llevan solo un día de diferencia, son muy similares. Son dos mujeres indígenas de la etnia Mepa que son violadas por militares, ¿no? Cuando ellas van a denunciar, primero que nada, no tienen intérprete. Ya el acceso a la justicia claramente se ve obstaculizado. Y después se abordan las denuncias de tal manera que no se cree la palabra de la víctima, no se le dan todas no se cumplen con unos estándares mínimos necesarios para abordar este tipo de violencia, y al final se absuelven a las personas que estaban acusadas de la violación de estas dos mujeres, una mujer y una niña, de hecho. Lo que hace la Corte es establecer unos estándares en investigación penal. Y lo que dicen, mira, en primer lugar, cuando una mujer la viola y acude a denunciar, tiene que declarar un ambiente cómodo y seguro. No puede ser que la mujer vaya a declarar, en este caso incluso una niña, y esté rodeada con 7 policías hombres para declarar sobre su violación, por todo el estigma que tiene detrás la violencia sexual. Ustedes tienen que tener en cuenta que claramente no es lo mismo el robo de un bolso y denunciarlo, o la estafa que te hayan podido hacer por teléfono y denunciarlo, que te violen, ¿no? Entonces, esa perspectiva se tiene que tener en cuenta. Además, tienes que evitar repetir la declaración, mismamente como por lo que estoy diciendo, ¿no? La naturaleza del delito que se está cometiendo. Necesitas atención médica, examen médico y psicológico. Se les debe otorgar asistencia jurídica gratuita, ¿vale? Y debe haber un manejo diligente de la prueba. En casos de violencia sexual, la clandestinidad del acto, la propia naturaleza del acto, hace que no tengas una prueba tan clara como la tienes cuando alguien la han estafado y tienes tus documentos, cuando alguien te roba en plena calle, tienes las cámaras, ¿no? Entonces, uno tiene que entender también que la prueba a la hora de demostrar que existió violencia sexual o no, tiene que tener en cuenta cómo se produce el delito para poder probarlo. Es decir, lo que le pasó, por ejemplo, a estas mujeres, a esta niña, es que la declaración de ellas no fue suficiente para tener probada la violencia sexual. Y entonces, lo que pasaba aquí es que, ok, ¿qué más prueba en determinados casos? Cuando ocurren casos como este, que te vienen 7 militares, te llevan, estás en un arroyo, estás sola,
En el otro caso estaba con la familia, pero uno de ellos está sola, te violan. ¿Qué otra prueba tienes? O sea, eso también se tiene que tener en cuenta. Claro, los militares lo niegan, ella lo afirma, pero hay más pruebas, y así la Corte lo dice, hay prueba circunstancial. Esta señora sale de la violación y se lo va a contar a su marido, por ejemplo. También el contexto de la época, ¿no? ¿Cuántas violaciones sexuales se denuncian? ¿Cómo está el rango de impunidad, ¿no? En los niveles de impunidad en el estamento militar a la hora de violación de derechos humanos? Todo eso, hay una serie de pruebas circunstanciales que también pueden ayudar a la hora de determinar si existe violencia sexual o no. Pero bueno, importante estos estándares para violencia sexual y también para violencia sexual en niños, niñas y adolescentes, que es este caso de VRP, VPC contra Nicaragua, el caso de una niña que fue violada por su padrastro. El padrastro, lo escandaloso de este tema, dentro de muchas cosas, es que a la niña la hacen declarar en muchas ocasiones, no solo eso, sino que a la niña le hacen ponerse la ropa que tenía cuando fue violada, le hacen colocarse en la misma situación, en la misma ubicación, ir al mismo sitio, al lugar de los hechos, recrear toda la situación, y no se le da la asistencia necesaria conforme a su edad, ¿no? Entonces, claro, el padre sale absuelto por un jurado y lo que hace la Corte es analizar qué ha pasado aquí. Y la Corte dice, no, mire, es que cuando estamos con niñas, niños y adolescentes que dicen que son víctimas de violencia sexual, los estados tienen que tener una protección reforzada en la investigación y en el proceso penal. Los niños tienen que ser oídos, pero ojo, se les tiene que tener en cuenta, pero tienes que evitar que haya una cantidad excesiva de declaraciones. Tienen que estar acompañados por un psicólogo o una psicóloga, por un profesional que la acompañe a la hora de declarar, porque insistimos, no estamos hablando de un robo, estamos hablando de una violación que tiene unos efectos traumáticos mucho mayores y un impacto mucho mayor que otro tipo de delito, ¿no? El entorno no debe ser intimidatorio y se le debe ofrecer asistencia jurídica y asistencia psicológica o psiquiátrica, ¿vale? Y evitar que la evaluación sea, como en este caso, revictimizante, que fue lo que pasó. Tenemos un caso muy reciente, el caso Guzmán, Albarracín y otros contra Ecuador, que lo que nos habla es de la violencia sexual en el ámbito educativo. Aquí tenemos a la señora Petita reclamando justicia por su hija, ya fallecida, Paola, que la niña, más bien el vicerrector del colegio, inició una relación con ella, una relación digamos que afectiva sexual, con esta niña, no sé si ella cuántos años tenía 11, tenía 12, tendría que mirarlo, en todo caso menor de edad y en edad escolar, y la diferencia de edad era como de 40 años, aparte de la diferencia de poder, claramente, ¿no? Era el vicerrector del colegio. Lo que pasa aquí es que la niña en algún momento pues cuenta que están en esta relación, las personas, los funcionarios del colegio sabían que estaban en esta relación y nadie hace nada. Ella en un momento dado, fruto del sufrimiento de esta relación, ingiere unos fósforos y va al colegio. Y en el colegio informa de que ha ingerido unos fósforos que son mortales, ¿no? Bueno, o altamente mortales. Y además dice que está embarazada. En el colegio no toman medidas, lo único que hacen, la madre llega allí y le dicen, ah, mire que pasa esto y que su hija acaba de ingerir fósforo. La niña fallece, ¿no? Y entonces, se inicia un procedimiento por esta relación que se tuvo, estupro, ¿no? Que se tuvo en esa época con la niña y con el victimario, y lo que pasa en el procedimiento es un procedimiento lleno de estereotipos. Se habla, ¿no?, de esa concepción de la Lolita, de que fue ella la que le sedujo a él, ¿no? Aparte él escapa de la justicia, de hecho, si no recuerdo mal, todavía sigue fugado. Y la Corte lo que habla es que aquí lo que hubo una relación de poder y confianza de un funcionario que además tenía el deber de cuidado, ¿no? Y la Corte sienta unos estándares de derecho a una vida libre de violencia sexual en el ámbito educativo. ¿Y qué obligación tiene el Estado en esto? Obligación de monitoreo y obligación de prevención. No puede ser que este señor tuviera esta relación con esta niña y que incluso lo supieran profesores y aquí no pasaran nada, ¿no? Y además se habló de que hubo discriminación interseccional, ya veremos lo que es, por género y por edad. Y que además el procedimiento judicial fue absolutamente discriminatorio. Y nos habla de unos ciertos estándares de educación sexual integral, y a mí me parece interesante, porque lo que dice la Corte es que la educación sexual integral en los niños
conforme a la madurez, ¿no? A la madurez que vayan teniendo, es esencial para que ellos entiendan qué actos necesitan su consentimiento o no, ¿no? La educación sexual integral como arma para combatir la violencia sexual en las niñas, niños y adolescentes, ¿no? Me parece que es algo que se debe destacar de este caso. Hablamos de violencia obstétrica. Es muy pequeño lo que tenemos hasta ahora. Tenemos un caso nuevo, Rodríguez Pacheco contra Venezuela, que saldrá el año que viene, pero todavía está en una etapa muy inicial. Pero sí tenemos un caso, el de IV contra Bolivia, en el que tenemos a la señora IV. Es IV porque ella pide anonimato, ¿vale? Muchos casos que vean IV, VRP, VPC, caso J, por ejemplo, son casos en los que las víctimas piden el anonimato, ¿no? Por determinadas circunstancias, por lo que estimen conveniente. Y en este caso la señora va a parir, estaba ya en 38 semanas de gestación, acude al hospital, le practican una cesárea y el médico decide ligarle las trompas de falopio. ¿Por qué? Él dice que ella le dio consentimiento en medio del parto, ¿no? No se pudo probar, claramente. Aparte, fue una versión, digamos que paternalista, ¿no? Como era su tercer hijo, él decidió por ella que era mejor hacer una ligadura de trompa, ¿no? Aparte, no se plantea, tal como lo dice la Corte, es una visión estereotipada, paternalista y machista, ¿no? De considerar que es la mujer la que tiene que hacerse la ligadura de trompa en vez del hombre su marido hacerse la vasectomía. Pero aparte de todo eso, la Corte nos habla de la necesidad y la obligatoriedad de que los estados garanticen el consentimiento libre e informado. Y se acuerdan que hoy estamos hablando de que era el Día del Derecho al Acceso a la Información. Esto dentro de la protección del derecho al acceso a la información. El derecho que tenemos todos nosotros como pacientes a que nos informen y a que nosotros decidamos. Se supera también esa antigua creencia de que el doctor, ¿no? El médico era el que estaba en una mejor posición para decidir sobre uno, y se cambia a que no, somos nosotros, el paciente, el que le tienen que informar de manera debida, y él libremente tiene que consentir o no al procedimiento. Y esto se hace por la vía de la libertad de expresión, del acceso a información en este caso, ¿no? Entonces también es relevante por ese lado. Y ya por último, interseccionalidad. Muchos de ustedes sabrán lo que es interseccionalidad. Es esta forma de analizar las discriminaciones que sufrimos, tanto en este caso vale no solo para las mujeres, sino cualquier persona que esté en un grupo de situación de vulnerabilidad, en la que determinados ejes de opresión se interseccionan, ¿no? Como una intersección en un coche, ¿no? En una carretera, la intersección, se interseccionan determinados ejes de vulnerabilidad. Vamos a dejarlo claro. No es la misma violencia en general, en términos sistemáticos o sistémicos, la que está sometida una mujer blanca burguesa que una mujer trans pobre, o con una mujer negra y trans, ¿sí? O con una mujer con una cierta discapacidad, ¿no? Hay determinados ejes de opresión que no es que se vayan sumando, sino que crean otro tipo de discriminación, y hay que tenerlo en cuenta a la hora de analizar el caso. Y la Convención de Belém do Pará lo hace en su artículo 9 ya. Dice, fíjense, para adoptar las medidas que se refieren anteriormente, ¿no? Las medidas que tienen que hacer los estados de protección contra la violencia contra la mujer, se tienen que tener en cuenta otras situaciones de vulnerabilidad, como cuáles: raza, condición étnica, migrante, si está embarazada, discapacidad, privación de libertad, situación socioeconómica desfavorable, ¿no? Entonces, a la hora de adoptar las medidas se tiene que tener en cuenta eso, porque lo que pasa, y eso ya cuando uno analiza la perspectiva, ¿no? ¿Por qué existe la perspectiva de género y por qué es necesaria la perspectiva de género? Cuando uno adopta medidas que son aparentemente neutrales, muchas veces se hacen de manera inconsciente en torno solo a un grupo de personas, a un modelo en este caso, un modelo de mujer. Normalmente un modelo de mujer blanca, cis, heterosexual, burguesa probablemente, o sea, una condición socioeconómica favorable, no se tienen en cuenta otro tipo de vulnerabilidades. Y se adopta una ley que aparentemente es normal, una política pública aparentemente es neutral, pero tiene impactos diferenciados porque no ha considerado otro tipo de vulnerabilidades, ¿sí? Entonces hay que tener en cuenta eso a la hora de
los estados cuando hacen política pública, a la hora de la corte cuando deciden, ¿no? Y un ejemplo claro son los casos de Rosendo Cantú y Fernández Ortega, que los vimos antes. Son estos casos de estas dos mujeres de Guerrero, de la comunidad MEPA, que no tuvieron acceso a intérprete, acceso correcto a intérprete porque no había nadie que hablara su idioma. Lo que nos dice, miren, fíjense, Valentina Rosendo Cantú, gracias a la sentencia de la Corte, lo que dice, no, que se condena al Estado y entre otras medidas de reparación dice, no, que se repita, que se vuelva a investigar esto. En 2019, ella finalmente consigue la condena de 2 de sus perpetradores, de dos de los militares que la violaron. Entonces le preguntan a ella y le dicen, oye, pero Valentina, ¿qué tal? ¿Cómo estás con el resultado de esta sentencia a nivel interno, con la condena de tus victimarios? Y dice, sí, por fin se ha hecho justicia, pero la verdad que es una pena que yo haya tenido que aprender español para que a mí se me diera justicia. Entonces, ¿qué pasó aquí? Que no hubo un enfoque interseccional en su momento a la hora de brindarle los mecanismos judiciales a esta persona. Y claro, incluso a la hora se ve, a la hora de la que le toman las declaraciones, incluso que además después le juegan en su contra las declaraciones y las imprecisiones que ella tenía a nivel interno, ¿no? Antes de la sentencia de la Corte Interamericana, esas impresiones le jugaron en su contra. También tenían que haber tenido en cuenta que no tuvo un intérprete adecuado en su momento al interponer la denuncia, ¿no? Entonces, fíjense aquí que es importante tener también esta perspectiva, en este caso indígena, y así lo declara la Corte a la hora de determinar la reparación, ¿no? Fíjense, hay varios casos, ¿no?, en los que la Corte hace esa interseccionalidad, mujer pobre y refugiada, por ejemplo, en el caso de Uber que estábamos viendo, mujer, niña y adolescente, también las mujeres indígenas tienen una perspectiva diferente, las violaciones sexuales que se le cometen en la comunidad indígena, la Corte, obviamente con base a peritajes, ¿no?, ha visibilizado que las violaciones sexuales en comunidades indígenas se dirigen también como arma de guerra para atacar a la comunidad en sí, a la mujer como símbolo, ¿no? Como símbolo de la reproducción del grupo, de la perpetuidad del grupo. Entonces eso también se resalta y se tiene en cuenta en este tipo de sentencias. Y ya vamos con las reparaciones y ya vamos a ir terminando para dar paso a los comentarios y preguntas. Ustedes saben que no es solo declarar la violación, sino también reparar a la víctima y intentar evitar que esto vuelva a suceder. La Corte nos habla de que las reparaciones tienen una vocación transformadora, ¿no? Y ahora lo veremos en algunos de estos casos. Entonces, en violencia contra la mujer, estos son los tipos de reparaciones más comunes, ¿no? Investigación, por supuesto, no solo de quién cometió la violación, ¿no? Se condena al Estado a investigar la violación de estas mujeres, ¿no? Pero también de investigación de los funcionarios que cuando recogieron las denuncias obstaculizaron el procedimiento. Eso también se tiene que investigar y también eventualmente sancionar, penal o administrativamente probablemente, ¿no? Medidas de rehabilitación, claramente, medidas psicológicas, medidas de tratamiento médico, medidas de satisfacción. Ustedes vieron que yo colgué una foto antes en Campo Algodonero, ¿no?, de las cruces. Eso es una de las medidas de satisfacción de la Corte, ¿no?, que el Estado hace un monumento, hace un acto público de reconocimiento, colaboración con las víctimas, y dice, sí, reconozco esto, pido perdón. ¿Okay? Compensación, siempre hay una compensación económica, bueno, siempre. Normalmente hay una compensación económica por daño, a veces por daño material e inmaterial, a veces solo inmaterial, y garantías de no repetición. Ahora veremos con un ejemplo qué es esto. Fíjense, en Campo Algodonero, lo que decía, se ordenó la investigación de los perpetradores, pero también los funcionarios acusados de irregularidades, ¿vale? Como rehabilitación, casos claros, tratamiento médico y psicológico, ¿no? Satisfacción, acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. Y fíjense los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú, se ordenó que fuera en idioma español y en idioma MEPA, por supuesto, ¿no? Entonces, después ya terminar ya en las garantías de no repetición, que es eso lo que decíamos, que no es solo resarcir a la víctima, sino evitar que esto vuelva a pasar. Entonces, ¿qué es esencial para que esto pase? Capacitación, capacitación y capacitación. La violencia de género es una cuestión cultural, es una cuestión social. El hecho de que el funcionario atienda a una madre como la atendió en Campo Algodonero, que le dijo, seguro está con su novio,
En otros casos que tenemos Gutiérrez Hernández, que lo primero que analizan cuando una mujer la desaparecen, que además era profesora de universidad, y que quién sabe por qué razón la desaparecieron en un contexto de conflicto armado. Lo primero que hacen es, ay, a ver esta mujer tenía muchas parejas sexuales. Probablemente sea algún lío de pareja. Esos estereotipos de género se causan porque los funcionarios no están capacitados. Entonces, una de las medidas es capacitación. Además con perspectiva de género y en algunos casos con etnicidad, como son los casos de Fernández Ortega y Rosendo Cantú. O por ejemplo, en un caso muy mediático también, que es el de Atenco, ¿no? El caso Atenco, de mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco, un caso de mujeres que acuden a una manifestación, las detienen y las someten a violencia sexual, a tortura sexual. Ahí el Estado dijo, es que yo ya tengo un mecanismo de seguimiento de casos de tortura sexual. La Corte dijo, ok, usted lo tiene, pero lo tiene que mejorar y le va a hacer un plan de fortalecimiento al mecanismo. Y ya por último destaco también una joya de la Corte en materia de reparaciones, que es esta perspectiva de reparación colectiva, ¿no? De ayudar de que el cambio sea en la comunidad, ¿no? El Tribunal Europeo, por ejemplo, no hace eso. Ustedes ven sentencias del Tribunal Europeo, es declarar la violación, declarar una reparación económica, a veces ordena liberar a ciertas personas, ¿no? Pero nada, ni punto de comparación con cómo son las reparaciones de la Corte. En el caso de Fernández Ortega y otros contra México, la Corte ordenó que se instalara un centro contra la mujer para actividades educativas en derechos humanos y derechos de la mujer, por la idea que subyace detrás, de que la violencia de género se combate con educación y con capacitación. Y fíjense qué interesante en Fernández Ortega. No era propiamente un problema del caso que las niñas se descubrió por los peritajes, que las niñas de la Barranca, ¿no? De la comunidad de Barranca Tecoani, donde estaban estas mujeres, tenían un trayecto tan largo a la escuela que muchas veces se tenían que quedar en casa de indígenas para ir a la escuela. ¿Qué pasaba ahí? Que muchas personas se aprovechaban y las niñas eran sometidas a limpiar la casa, a atender la casa, casi que una situación de servidumbre por tener que estudiar. Entonces tenían que elegir entre eso o hacer el camino, y todo eso los ponía en una situación de violencia. Entonces, para evitar esto, la Corte lo que ordenó es que, primero que se le den facilidades de alojamiento y educación y alimentación para que puedan ir a la escuela, pero que idealmente lo que tiene que hacer el Estado es instalar una escuela secundaria en la comunidad mencionada. Y ustedes miran, ¿y cómo va esto? Bueno, pues uno se tiene que fijar en cómo va, se cumple o no se cumple, qué está haciendo el Estado, cuál es el impacto. Eso para eso hay que ver las resoluciones de supervisión de cumplimiento, los comunicados de prensa que se sacan al respecto, pero yo sí ya me enteré la semana pasada, y la verdad que me produjo mucha satisfacción, que ya se ha instalado, se inauguró la semana pasada, si no recuerdo mal, el Estado inauguró en la Barranca Tecoani, inauguró el centro comunitario. Ha llevado su tiempo, estas cosas llevan más tiempo del que uno quisiera, pero ya se inauguró y es una prueba más del impacto que tiene la Corte a la hora de luchar contra la violencia contra la mujer. Yo con esto ya voy terminando. Yo les agradezco muchísimo su atención y por supuesto quedo a su disposición pues para dialogar, discutir, cualquier pregunta que puedan tener, estoy aquí a la hora.